Muy buenas tardes a todas y todos los que nos están viendo. Una tarde más arrancamos nuestras presentaciones de la Escuela de Letras de Extremadura y de la editora regional. En esta ocasión, siempre iniciamos nuestras presentaciones dando las gracias, dando la bienvenida y dando las gracias. Primero a los asistentes y además, y de forma especial, a UPEX, la Asociación de Universidades Populares de Extremadura, que una vez más y a través de la Escuela de Letras creo que ha conseguido ofrecer algo que era una necesidad y que de alguna manera era algo que se estaba solicitando, y es la posibilidad de ampliar la idea clásica de los talleres literarios a un modelo mayor, un modelo en el que la educación no formal tenga ya un currículo, es decir, una estructura que permita a aquellas personas que lo deseen formarse tanto como lectores como a aquellos que lo deseen como autores, no necesariamente como escritores de literatura, sino como personas que se sientan mucho más a gusto con su expresión. Dentro de la Escuela de Letras de Extremadura estamos celebrando casi cada jueves la presentación de alguna novedad de la editora. En esta ocasión, además, tenemos que agradecer al Plan de Fomento de la Lectura, nuestro compañero, puesto que ambos pertenecemos, tanto a Editora Regional de Extremadura como Plan de Fomento, a la Consejería de Cultura, Turismo y Deportes de la Junta de Extremadura. Tenemos que agradecer al Plan de Fomento la posibilidad de transmitir también por Facebook esta presentación, que pues forma parte de esas presentaciones de libros muy diferentes, donde queremos que el público en general y los alumnos de la Escuela de Letras en particular encuentren aquella fórmula que se adapte más o con la que mejor se identifiquen. Hoy estamos con una novela de alguna manera clásica en el sentido en que son clásicas determinadas novelas contemporáneas. La semana que viene estaremos con una autora de poesía, María José Flores, profesora de la Universidad del Áquila, en Italia, y dentro de 2 semanas estaremos con Juan Tomé Escribano con un libro de cuentos, El Círculo de los Primos Asimétricos, y pues continuaremos hasta que dure este curso. La novela que hoy venimos a presentar está una parte de la nueva colección Geografías, de la que hemos hablado ya varias veces, en la que insistimos que tiene dos intenciones. Una de ellas es ofrecer nuevos nombres y otra es ofrecer, sobre todo, nos importa mucho más, nuevos textos. Es decir, textos que provoquen al lector y que de alguna manera la literatura cumpla la función que ha cumplido siempre, que es la de ayudar a entender la realidad y también, de alguna manera, a modificar nuestra percepción de la realidad a través de lo que hemos leído. Trío irlandés, la novela de Juan Fernández Sánchez, es también, de algún modo, una novela para muchos de nosotros generacional. Se suele hablar de novelas generacionales o de textos generacionales cuando pues los protagonistas o la historia que se cuenta es especialmente juvenil. Es decir, hay como una especie de unión, son como eslabones de una misma cadena muy cercanos, la novela de aprendizaje y esa novela generacional. Y sin embargo, aquí estamos ante una novela generacional de los que tenemos 50 y algo. Es decir, de aquellos que vivimos de una manera o de otra la crisis de la madurez, es decir, la crisis de entender que esto iba en serio. Juan Fernández Sánchez no es ni mucho menos un autor nuevo en la literatura en español ni en la literatura en Extremadura. Nacido en Zarzacapilla, que como todo el mundo sabe y lo hemos estado comentando antes, es pueblo tanto de Estopa como del consejero Paco Muñoz, como de muchísimos amigos y amigas muy destacados. Ha sido profesor de enseñanza secundaria. Digo que ha sido porque está muy reciente su jubilación, y durante este tiempo, y la lectura de Trío irlandés lo demuestra, ha entendido muy bien qué es la enseñanza y ha entendido muy bien qué es la literatura. Es autor de varios libros, algunos premiados, como es el caso de La silla vacía, cuando obtuvo el premio Tiflis, el premio Tiflis muy reciente, creo que es del 2018 o 2017. Ganó, por ejemplo, con el canadiense el premio Ciudad de Almendralejo en el 2008. Tiene publicados, por ejemplo, libros en la editora como pues, La sonrisa de Buster Keaton, un libro de relatos muy interesante. Y ahora con esta novela que presento aquí, Trío irlandés, ha ofrecido, bueno, y ahora hablaremos de otro clásico del siglo XX, ha ofrecido una novela de viajes, de alguna manera. Estamos acostumbrados a que las novelas de viajes en la tradición
sean de viajes casi exóticos y en donde hay un autoconocimiento del personaje a través de unos sucesos casi extraordinarios. En parte es lógico, es decir, toda la literatura, toda la historia de la literatura tiene siempre un inicio que es un y de repente echarse a andar. Es decir, la Ilíada, la Odisea, el Quijote es un y de repente echarse a andar. De alguna manera, hasta la Metamorfosis de Kafka es un y de repente querer echarse a andar. Entonces, en ese sentido, Trío Irlandés participa, pero participa también de una corriente que no solamente es literaria, estoy pensando en, en películas en las que también el viaje tiene ese componente de descubrimiento, pero es diferente. Estoy pensando, por ejemplo, en Entre Copas o incluso en la muy reciente película danesa Otra Ronda. Creo que son modelos donde, como hace Juan Fernández, creo que con una sabiduría especial. Y esta es una novela que la editora hemos comentado, tenemos la suerte que todo el mundo a quien le hemos enviado la novela, bien por razón de protocolo, de prescripción, etcétera, a todo el mundo le ha gustado. Le ha gustado porque combina varios aspectos de verdadera maestría. Es verdad que yo, por ejemplo, valoro muchísimo su capacidad de utilizar un lenguaje cercano al diálogo, un lenguaje muy natural y un lenguaje muy reconocible. Valoro también la capacidad que tiene Juan Fernández para ironizar sobre la cultura, sobre la alta cultura, como ocurre en ocasiones, y valoro también la capacidad de Juan Fernández de reírse de todos sus personajes al mismo tiempo que se ríe de sí mismo. Es decir, al mismo tiempo que nos presenta, bueno, pues creo que todos tenemos, si nos vemos en perspectiva, si nos vemos de una forma un poco fría, todos tenemos algunos aspectos un poco ridículos, que forman parte de lo que somos nosotros, ¿no? Decía Almodóvar que el hortera es lo que sale de dentro. Bueno, pues de alguna manera, no lo hortera, pero sí aquello que nos hace estar incómodos en ocasiones, o que nos hace sencillamente no entender la realidad, es lo que somos nosotros. Bueno, en parte de esto ha escrito Juan Fernández, al que le damos ya la bienvenida. Juan, muchísimas gracias por estar con nosotros, muchísimas gracias por pasar este rato con los alumnos de la Escuela de Letras. Por eso siempre al final hacemos una pregunta sobre tu taller literario, porque los alumnos de la escuela están aprendiendo un poco a escribir, entonces pues les interesa saber, pero bueno, eso es siempre con la que nos despedimos. Ahora vamos a arrancar preguntándote ¿por qué Trío Irlandés? Bueno, antes que nada, muchísimas gracias Luis por esta invitación. Yo creo que un autor solamente puede hablar acerca de sus intenciones, esto es, de lo que ha querido hacer, ¿no? El resto, el resultado de ese producto, obviamente ya está en manos de los lectores y por consiguiente hay que aceptar su veredicto, ¿no? Yo antes que nada, lo que he intentado hacer ha sido un canto a la amistad. Un canto a la amistad entre tres tipos que no saben cómo expresar esa amistad, ¿no? Los que tenemos una cierta edad y hemos recibido una educación espartana, eh, todo esto de la expresión de los sentimientos, de las emociones, se ha visto como algo propio de la gente débil, ¿no? Y nos cuesta mucho, o sea, por mucho que intentemos reciclarnos y actualizarnos, es cierto que, bueno, en mayor o menor medida nos es muy difícil entre nosotros, entre ese círculo varonil, ¿no? Expresarnos nuestros sentimientos, nuestros afectos, nuestras creencias, ¿no? Entonces, bueno, está inspirada en dos amigos concretos cuyo nombre no pienso decir para intentar continuar vivo durante algún tiempo más, ¿no? Pero ha sido mi forma, ponernos un poco pedantes y recorriendo alguna cita. García Márquez decía que él escribía para que lo quisieran un poco más sus amigos, ¿no? Bueno, pues yo también escribo para que me quieran un poco más mis amigos y mi familia, ¿no? Ya puestos a incluir. Y esto es una novela casi pensaba justamente en estas dos personas concretas, pero hay que decir, para los más despistados, que obviamente hay unas grandísimas diferencias entre los personajes ficticios y las personas reales, ¿no? Pero ese trasfondo, ese intento de demostrarles mi amistad, yo creo que es el impulso primario de esta novela. Pues es verdad que tú en esta novela
Es muy difícil, es una de esas novelas en las que uno rompe todo lo que ha ido aprendiendo cuando lee, es decir, distinguir claramente un narrador de un autor, distinguir los personajes de las personas. Para mí fue difícil cuando la leí distinguir entre Juan Fernández, al que no conocía más que de correos electrónicos, y esa voz que va contándolo todo, porque es verdad que los otros personajes son muy verosímiles en ese sentido, y esa relación que se establece entre ellos lo hace así. ¿Por qué? Yo me imaginaba, pero son dos preguntas las que te voy a hacer ahora, que este viaje a Irlanda tú lo has hecho muchas veces. He pensado que no sé si lo has hecho con tu familia o eras de esos típicos profesores que tenían que ir. En ocasiones hemos tenido todos que ir a un Erasmus, a un viaje de intercambio, a una excursión escolar. Y como ocurre con tus personajes, muchas veces dices, yo aquí nos vendríamos aquí tranquilamente y no con los niños y tal. Y sin embargo, tú has elegido un trío como diría Mircea Eliade, es de siempre un número mágico, ¿verdad? ¿Cuál era el encaje que tú encontrabas en ese trío? ¿Por qué ese trío? Aparte de la amistad. Bueno, vamos a ver, desde hace muchísimos años, no sé, 15, 16 o por ahí, todos los veranos, estos tres amigos hacemos un viaje. Viajes que han sido viajes domésticos, ¿no? Viajes por aquí, por la península. Y entonces se me ocurrió, digo, bueno, pues ¿por qué no trasladar estos viajes que siempre hacemos anualmente, por qué no trasladarlo a mi país europeo favorito, ¿no? Que es Irlanda? Efectivamente es un país que conozco muy bien, es el país europeo en el que he estado más veces, siempre con mi familia. Y por consiguiente, bueno, pues digo, ¿por qué no escribir sobre un país al que amo y que además, curiosamente, es el país con mayor premios Nobel, con mayor número de escritores por metro cuadrado, ¿no? Es alucinante que una isla tan pequeña como Irlanda tenga esa cantidad de escritores magníficos, alucinantes que tienen. Y ese es el motivo, ¿no? O sea, es un libro de viajes que está inspirado en nuestros viajes reales. Lo único nuevo, evidentemente, es el escenario, ¿no? O sea, eh, ahora bien, nunca hemos estado los tres juntos, quiero decir, sí que he estado con uno de ellos, con un amigo y mis alumnos, ¿no? Cuando hacíamos estos viajes de fin de curso y tal. Pero tenemos como proyecto hacer el viaje respetando escrupulosamente todas las etapas del libro, ¿no? O sea que en el caso este primero será el huevo y luego la gallina, ¿no? Sí, sí. Si te parece, para dar un poco el tono del libro, podemos leer un fragmento. Aquí tenemos que hacer una salvedad, aunque lo habitual es que sea el autor el que lo lea, y pese a que Juan debe haber dado tantas horas de clase como antes se contaban las horas de vuelo de los pilotos de Iberia, sin embargo, me ha pedido que lo lea yo. Voy a ver qué tal, porque mi problema es también, como todos estos personajes, que la edad no me perdona tampoco para la agudeza visual. Es a la vuelta cuando Santi me sorprende con su reflexión. Fernández, ya sé que en tu estado no entra en tus planes hoy por hoy volver a escribir otra novela. Comprendo que estas cosas llevan su tiempo de gestación y tú todavía estás restañando las heridas, pero deberías plantearte dejar constancia de esta salida. 3 amigos dando la vuelta, bueno, media vuelta, para ser exacto, a Irlanda. Somos 3 personajes bastante literarios, no creas. Tú mismo, un escritor en horas bajas que acaba de ser abandonado por su mujer, puedes añadir alguna tentativa de suicidio, eso nunca sobra. Un hidalgo vizcaíno arrostrando sus sentimientos de culpa por haberle sido infiel a su dama, y yo mismo, un espíritu libre, sin ataduras ni compromisos, que bien podría ser la bisagra sobre la que giraría el relato. Mete un poco de humor negro, algo de sexo y un toque cultural. Un poco de Wittgenstein no estaría mal. Es como uno de esos detergentes concentrados que dan mucho juego. Piénsatelo. Claro que si finalmente lo haces, una parte de los beneficios nos corresponde, obviamente, nobleza obliga. Santiago tiene la virtud de desconcertarme. Tal vez bajo su epidermis de filósofo se esconda un mercader fenicio. Nunca se sabe con estos enciclopedistas porque el sabio oficial del instituto, Carlos Cámara, la gran lumbrera, el cráneo privilegiado, dominador de 7 idiomas, sin contar un par de lenguas muertas, se ha ido labrando un currículo sexual solo al alcance de profesores de educación física de área fachada. Todo un botín de conquista multirracial entre cita y cita erudita. Pero lo cierto es que si me sorprende es porque ya la primera noche, la noche dublinesa, decidí exactamente eso, escribir lo que va a ser mi última novela, un canto a la amistad
con la suficiente dosis canalla, grosera e irreverente como para espantar las moscas que se acercan peligrosamente al balde de melaza. Un puñado de sal para combatir el empalago y la complacencia. Dos tipos, uno de apariencia quijotesca y otro pancista, vistos desde el otro lado del espejo. El muerto observando el devenir de los deudos, como en aquel magistral relato en el que un acaudalado sujeto quiere ensayar su propio funeral y se introduce en el ataúd en la sala mortuoria para apreciar la perspectiva y acaba muriendo congelado porque en un afán extremo de minuciosidad alguien bajó en exceso la temperatura del aire acondicionado. Una novela dividida en 10 jornadas, un Decamerón con Dublín como punto de partida y llegada, una peregrinación circular. Este es el texto que ha elegido Juan y que en todo caso sí que es verdad que compone muy bien el pequeño puzzle, el pequeño mosaico de la novela, donde aparece todo de Fernández, el novelista en horas bajas, el novelista que llega a pensar que va a haber beneficios cuando escriba la novela, los personajes. Ese aspecto del que me gustaría luego hablar de la crisis, porque en esta novela hay mucho sexo, o hay bastante sexo para la edad que tienen los personajes y para esa, bueno, pues ese cansancio del viaje, y que sin embargo tiene también algo que ver con esa cierta desesperación de la edad, ¿no? El deseo de seguir afirmándose. Y bueno, pues creo que ese viaje, esas 10 etapas que empiezan y terminan en Dublín, creo que incluso tú quieres que las recreemos ahora un poco, ¿verdad? Muy Pues bien. adelante, si te parece. Bueno, yo esta mañana cuando estaba echándole un vistazo a la novela, ¿no? Por si me hacían alguna pregunta difícil para no quedar muy mal, digo, no sé yo, efectivamente, o sea, sexo sí que hay, ¿no? O sea, entonces hay un momento en el que dices, nunca sabes muy bien cómo dosificar, ¿no? Tú antes hablabas de mosaico, efectivamente hay varios componentes, ¿no? O sea, entonces a partir de ahí, bueno, pues antes, al principio, lo que comentaba era lo que yo de una forma modesta he intentado hacer, ¿no? Entonces, lo que he intentado es meter dentro de ese mosaico desde diálogos de barras de bar a partir del cuarto gin tonic, que uno ya no responde muy bien ni controla la lógica ni la moral, ¿no? A veces de los comentarios, con una parte muy erudita y muy ambiciosa, ¿no? De ensayo filosófico, de ensayo literario. O sea, quiero decir, uno piensa en el prólogo de Cervantes, cuando dice que hay que intentar mover a risa al melancólico, etcétera, etcétera. Y yo he intentado hacer, digo, insisto, subrayo lo de he intentado porque serán los lectores quienes digan si lo he conseguido o no, crear una envoltura cómica, con un humor muy irreverente, muy iconoclasta, heterodoxo, con un fondo muy amargo, ¿no? Entonces, yo creo que, sinceramente, es solo al final de la novela, en las 3, 4 últimas páginas, cuando realmente se entiende. O sea, cuando uno entiende el porqué de tanto sexo, de tanto diálogo de adolescentes hormonados, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, bueno, animo a los lectores a que lleguen hasta el final porque verán que, creo yo, no sé, modestamente creo que todo encaja, ¿no? Todo encaja. Hay un porqué sobre este tono irreverente, sobre este lenguaje descarnado, grosero, zafio, muchas veces, y que, bueno, yo tengo mi pequeño temor de que alguien no lo entienda, ¿no? Estamos en unos tiempos tan políticamente correctos, todo el mundo tiene un motivo para el agravio, para sentirse mal. Entonces, hay gente que olvida algo tan obvio como que los personajes literarios no son ni el autor, ni su forma de pensar, ni nada por el estilo, ¿no? Y que, no sé si fue Rilke quien lo dijo, creo que todo artista debe crear su propio universo. Es decir, que la moral, la ética está muy bien para nuestras relaciones con los demás, para la política y para nuestra vida social, pero cuando uno escribe tiene que marginar todo eso y perder el miedo y partir de la base de que habrá moralistas de uno y otro cuño que no lo van a entender y que te van a poner a parir
porque según ellos los personajes y la intención y la moral no era la más correcta. Pero insisto, una cosa es el universo artístico y otra el universo real, ¿no? Entonces, a partir de ahí, pues bueno, yo les pido a los lectores una cierta indulgencia, ¿no? O sea, no somos en absoluto tan machistas y quiero pensar que nada machistas de lo que pueda aparecer algunos comentarios, a juzgar por algunos comentarios en ese libro, que intenta ser una especie de ópera bufa, ¿no? Que intenta reírse de todo, como antes apuntaba Luis. Empiezo a reírme de mí mismo, ¿no? O sea, que es algo que a veces nos falta a los españoles, ¿no? Hacer un poco de autoparodia y no ser tan exquisito. No pasa absolutamente nada porque nos riamos, nos riamos, perdón, sobre nosotros mismos y a partir de ahí, pues intentar hacer una vida y un mundo mucho más respirables y mucho más habitables. Pues si te parece, como yo estoy muy de acuerdo, podemos, y estamos todos ansiosos del viaje, en general, en este tiempo, si te parece, podemos comenzar a ver ese viaje. Ya saben las personas que nos acompañan, que nunca estamos más de 40 minutos, 45 minutos, pero tenemos tiempo para hacer esas 10 estaciones de la novela. Muy bien, pues nada, cuando quieras podemos empezar con la primera. Exacto. Bueno, el viaje empieza en Dublín y entonces lo que he hecho ha sido introducir algunas diapositivas sobre algunos lugares, algunos paisajes de esta ciudad, ¿no? Tenemos en primer lugar a la izquierda el famoso puente de O'Connell, O'Connell Bridge, sobre el cual en el relato de los muertos dice uno de los personajes que siempre hay un carricoche, un coche blanco cruzándolo, ¿no? Bueno, yo alguna vez que he ido no lo he conseguido, pero en fin. Luego, en segundo lugar, aparece la estatua de Parnell, perdón por mi inglés, que está en Parnell Square, que aparece citada en el primer capítulo. Luego aparece otro puente, el de Halfpenny Bridge, que es el que lleva a Temple Bar, el típico sitio de los pubs y tal. Luego tenemos la estatua de O'Connell Street, que fue otro de los grandes dirigentes irlandeses. Luego tenemos el mítico pub de Temple Bar, que es el que da nombre al barrio. Y finalmente tenemos el Fish and Chips más antiguo, más vetusto de Dublín, ¿no? Que es un sitio en el que efectivamente estuve y, como cuento en la novela, pues tal vez no esté a la altura de la fama, ¿no? De la reputación de la que goza, pero en fin, es un sitio al que... Y aquí es donde los personajes deciden empiezan, este es el y de repente, ¿verdad? Sí, justo. Arrancan desde aquí y luego a partir de ahí, pues en 10 jornadas, pues recorren la mitad de Irlanda, empezando por Galway, y a partir de ahí pues van por diferentes ciudades, ¿no? Galway es efectivamente, bueno, aquí tenemos High Street, que es la calle principal. Galway está en la zona occidental de Irlanda. Y la verdad es que es un pueblo pequeño, pero es un pueblo con muchísimo encanto, ¿no? O sea, hay un montón de músicos, de actividad artística y tal. En el centro tenemos la casa en la que nació, es una casa bastante modesta, Nora Barnacle, que fue la mujer de Joyce, ¿no? No sé si veis una pequeña placa que está puesta ahí junto a la puerta. Y luego finalmente tenemos de Spanish Ark, que el arco español, que es una muestra de la relación que tuvo en un momento dado España con Irlanda, ¿no? Que está junto al mar. Todos estos son lugares por donde pasan los personajes y donde ocurren cosas. Justo. Luego aquí tenemos, no sé si lo voy a pronunciar de una forma aceptable, Tor Ballylee, que es la torre, era una torre de William Butler Yeats, el gran poeta irlandés. Y en la parte inferior, a la izquierda, tenemos la isla de Innisfree, que aparece también en uno de sus poemas míticos, ¿no? de los más conocidos de Yeats. La foto central pertenece a la escalera de caracol
de la torre de Yeats, y luego tenemos una inscripción que está puesta, que aparece también aquí en el lugar en esta torre, ¿no? Bueno, luego llegamos a Limerick, que es el pueblo de Frank McCourt, que allí he puesto la portada de un libro que a todos los que sois profesores o lo habéis sido o aspiráis a serlo, os aconsejo con todas mis fuerzas. Ha sido de lo mejorcito que yo he leído. Tiene un sentido del humor magistral, magistral. Y bueno, en fin, es uno de mis consejos, ¿no? En el centro tenemos al filósofo a Wittgenstein, que aparece con bastante asiduidad, gracias al personaje de Santi, que es filósofo, aparece durante esta novela, ¿no? La parte superior aparece continuamente. Si hay algún lector filósofo, yo creo que puede disfrutarlo. En la parte superior izquierda está la casa en la que vivió Wittgenstein durante una de sus múltiples estancias en Irlanda, ¿no? Luego abajo tenemos el museo de Frank McCourt y una estancia, o sea, un aula reproducida dentro de este museo con un alumno postizo, ahí más o menos hacia el centro, insisto, dentro del museo de Frank McCourt. Bueno, aquí tenemos el oratorio de Calarus, perdón, hay una errata mía, hay una N que sobra, que también aparece citado en la novela, y con una disertación de Santi, que tiene explicaciones teóricas para todo sobre este lugar. Y luego, finalmente, tenemos una calle de un pueblo con muchísimo encanto también, Killarney, que está situado ya muy cerca del anillo de Kerry. Bueno, y aquí ya el anillo de Kerry, de Kerry Ring, con la ruina de un castillo, el hotel donde se alojó en la parte superior derecha Chaplin, y luego tenemos dos pueblos que pertenecen a este anillo, ¿no? Uno de ellos es Waterville, Bill, y el otro es algo parecido a Carsibine, que seguro que lo he pronunciado fatal, pero en fin, valga el intento. En Kerry King ocurren cosas interesantes en la novela, ¿verdad? Sí, yo creo que es una novela en la que continuamente los tres personajes se están echando un pulso dentro de esta brutalidad que nos caracteriza, en fin, a los que hemos sido educados en un régimen que no era exactamente un modelo de convivencia y de dulzura. Entonces, no voy a desvelarlo, Luis, si me lo permites, porque quiero que el lector, cuando llegue aquí, se pegue, tenga una pequeña sorpresa, porque efectivamente yo creo que es uno de los sitios en los que gira la historia, la trama, y que es fundamental para el devenir de los acontecimientos, ¿no? Bueno, ya estamos llegando al final. Tenemos dos de los pueblos por los que también pasan. Waterford, que está en la parte superior izquierda, con dos imágenes bastante parecidas, con una torre bueno, de Reginald Tower, que aparece en el primer polo en Waterford, y luego aparece un castillo fastuoso, fascinante, que está situado muy cerca de Westford. Adelante. Bueno, y ya finalmente estamos casi en el final. Llegamos a Bray, que aparece en la parte superior, con unos acantilados en los que, bueno, también yo creo que es una de las escenas más cómicas, modestamente, de las escenas más cómicas que aparecen en la novela. Y una de las pocas veces que el propio narrador, que es un tipo bastante átono, en horas bajas, pues tiene un pequeño arrebato ahí de dignidad y tiene un diálogo bastante curioso con un locutor de radio que lo entrevista, ¿no? Bueno, es ligeramente autobiográfico. Efectivamente, una de las veces que estaba yendo de viaje con mis dos amigos, pero hace ya muchos años, recibí una llamada al móvil y alguien me dijo: buenos días, le llamamos de la cadena SER.
obviamente yo por aquel entonces solamente había publicado, gracias a la editora, La sonrisa de Buster Keaton, que pasó sin pena ni gloria, y es una lástima porque es uno de mis libros preferidos, ¿no? Es un libro muy modesto, pero yo creo que es como muy, muy emotivo, ¿no? O sea, a partir de ahí, lo que yo hice, lo único que alguien en su sano juicio puede hacer, ¿no? Que es colgar. O sea, alguien te dice que te está llamando de la cadena SER, y yo colgué. El hombre insistió una vez más y, en fin, y tuvimos un diálogo un tanto tenso, que no exactamente, pero sí que aparece en una parte reproducida en la novela. Adelante. Bueno, y aquí estamos en uno de los lugares preferidos en fin, de este modesto servidor, ¿no? Que es Sandy Cove. Aquí está la famosa Torre Martelo, que aquí, en esta torre, es donde arranca, es donde se inicia la historia del famoso Ulises de Joyce. Aquí el primer capítulo, las primeras escenas, tienen lugar aquí, ¿no? Es un sitio mágico. O sea, Sandy Cove es un pueblecito, está cerca de Dublín, creo que unos 20 kilómetros, entre 20 y 30 kilómetros tal vez. El pueblo en sí mismo ya tiene mucho encanto, pero claro, si encima tiene la Torre Martelo en su seno, pues más todavía. Y también hay un diálogo bastante curioso entre el curator, que da unas explicaciones acerca de la vida de la torre, ¿no? de sus anécdotas y tal, y el personaje que se hace con el santo y seña en la novela, que no es otro que Santi. Santi es el auténtico protagonista, muy por encima de Zubi y muy por encima del propio narrador, ¿no? Y, en fin, pues os animo también a que lo leáis. Es una traducción simultánea que se hace bastante curiosa. Y ya acabamos, creo, con Dublín. Bueno, efectivamente, esta era la última diapositiva. Y bueno, simplemente he intentado ambientar un poco con imágenes el recorrido que hacen estos tres personajes. Pues precisamente por el recorrido, por el viaje, quería preguntarte, porque hemos insistido esta tarde en cómo tiene un contenido muy literario la idea del viaje, porque el viaje cambia a la gente. ¿Tú tenías claro cómo iban a cambiar los personajes? Es decir, ¿tu novela estaba completamente planificada o fueron cambiando a medida que tú creabas esa trama? Bueno, esta es una polémica, una pelea recurrente que tengo con mis amigos escritores, ¿no? O sea, a grandes rasgos hay dos tipos de escritores. Los metódicos, los cartesianos, los que utilizan escaleta y saben perfectamente lo que va a pasar, o sea, hacen una especie de guión cinematográfico y saben perfectamente lo que va a pasar en cada capítulo, el desarrollo de los personajes, el avance y tal. Y luego estamos los demás, estamos los caóticos, ¿no? Los que, bueno, yo sé que va a sonar muy cursi y pido perdón por anticipado, ¿no? Pero, en fin, yo soy de esos cursis que dice que quiero que los personajes crezcan por sí mismos y que me sorprendan, ¿no? O sea, si yo supiera, yo, dentro de mi caos absoluto, si yo supiera lo que va a pasar durante toda la trama, no escribiría. No escribiría, o sea, quiero decir, yo me siento a escribir y sufro mucho. O sea, cuando alguien me dice que disfruta y que es feliz escribiendo, yo lo envidio profundamente, de verdad, porque yo debo rozar el masoquismo. Pero no tengo ni idea, no tengo ni idea. Y entonces algunos personajes que en un principio mi primera idea es que fueran secundarios, se acaban adquiriendo un protagonismo alucinante, que en un principio iban a ser muy protagonistas, poco a poco se van diluyendo. A mí el personaje de Santi me sorprende especialmente, ¿no? Me sorprende especialmente porque Santi no iba a ser así, no iba a ser así, pero poco a poco empieza a comer terreno y el hombre se hace con todo el escenario, ¿no? O sea, que evidentemente todo gira en torno a Santi, todo gira. Además es un personaje muy carismático, un personaje muy culto y con mucho sentido del humor y un tanto pintoresco, creo yo. O sea que, sí, contestando a tu pregunta, Luis, sí, yo soy de los cursis que dejan que sus personajes lo sorprendan. Sí. Bien está, porque tus personajes sí que viven una cierta crisis, los tres, cada uno a su manera, y cada uno lo resuelve de una forma diferente.
No sé si tú pensabas que estabas escribiendo una novela, yo lo he dicho antes de una manera quizá un poco grosera, generacional, no es exactamente así, pero sí una novela con la que un lector en un determinado momento de su vida se puede identificar. Dicen eso de que hay libros que te llegan en un momento y no era el momento en el que tenían que haber llegado, entonces no los lees como debías haberlo leído, y luego, pasado el tiempo, de repente lo recuperas y te ves muy reflejado como lector en esa historia, no como personaje, sino como lector. ¿Tú crees que tu novela tiene ese sentido terapéutico? Bueno, que los tres personajes están en crisis no es tampoco nada nuevo. O sea, yo creo que el ser humano vive en una perpetua crisis, ¿no? Bien es cierto que dentro de esta crisis hay picos. Hay momentos en los cuales esa crisis es más palmaria, ¿no? Es más evidente. Los tres personajes, yo creo que hay uno de ellos, no digo cuál, para no desvelar nada, que no solo está en crisis, sino que puede tener, y no pienso anticipar nada, en fin, un final un tanto trágico, ¿no? O sea, antes hablaba de que bajo esa apariencia humorística, desenfadada, y esto se escondía algo bastante amargo. Y insisto, de los tres personajes hay uno especialmente que no es que esté en crisis, está en algo peor que eso, ¿no? Está casi con un pie en el estribo, como diría Sí. Cervantes, ¿no? Con un pie en el estribo. Es verdad que, joder, quizá lo más interesante de tus personajes, con los que, bueno, pues podemos encontrar muchos rasgos reconocibles e incluso donde nos reconocemos, es que es verdad que uno en determinado momento de su vida, dice, "Joder, si es que lo que me doy cuenta, mi crisis tiene que ver con que el mundo no es lo que yo creía que era y lo que tengo que hacer me da muchísima pereza". Eh, en ese sentido, a mí me llamaba mucho la atención, lo hemos comentado ya, pero sí que merece la pena, además para que no se asuste ningún lector, la presencia de Wittgenstein, el filósofo que, bueno, pues creo que hasta ahora todo el mundo lo recordará por sus estudios de segundo de bachillerato, de COU, pues puede parecer un personaje distante, difícil, lejano y nada, en fin, nada relacionado con una novela donde tres amigos están dando una vuelta. Sin embargo, una de las cosas que me parece que has conseguido con mayor habilidad es que se inserta siempre con un sentido. Es decir, siempre tiene, Wittgenstein, como ocurre, como se dice otras personas, siempre tiene algo que decir en el momento en el que están los personajes. Sí, yo creo que Wittgenstein es un poco la máscara, una de las máscaras que utiliza Santi, ¿no? Santi es un tipo muy pudoroso, es una persona que, bueno, igual que el resto de personajes de la novela, a quien le cuesta mucho expresar sus emociones, ¿no? Entonces yo creo que utiliza Wittgenstein como coartada y como máscara para ir por la vida, ¿no? O sea, bajo este disfraz erudito, filosófico, lo que consigue el personaje de Santi es expresar sus ideas de una forma vicaria, pero con una cierta pompa que lo hace especialmente peculiar y pintoresco, ¿no? Pero sí, yo diría que Wittgenstein sí que está traído, o sea, sí que está justificado, no es que yo haya introducido a este, a este filósofo así por las buenas, sino que tiene una razón de ser que los lectores entenderán, o al menos eso espero. Sí, 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 seguro, seguro que sí. Pues llevamos 40 minutos y no quería que pasase el tiempo sin hacerte algunas preguntas sobre el Juan Fernández escritor para compartirlo con, bueno, pues los escritores en ciernes que nos pueden estar escuchando o viendo. Tú eres narrador, sobre todo, o has trabajado otros géneros. No, tengo escrito, bueno, sí, tengo incluso publicado por la editorial regional, el primer libro es de relatos, La sonrisa de Buster Keaton. Dejé de escribir, bueno, tengo alguna poesía escrita, pero solo para mi pareja, que nunca jamás en la vida pienso eh, que vea la luz, porque soy consciente de que desde el punto de vista formal no son la quinta maravilla o la octava maravilla del mundo, ¿no? Son muy personales. No sé hacer poesía, no sé si sé hacer narrativa, o sea, soy un mal ejemplo para los alumnos porque soy un autor lleno de dudas. Yo cuando veo, cuando escucho a un escritor, escritora, a veces hablando por la televisión, por la radio con tanta seguridad
y, en fin, con una confianza en sí mismo a prueba de bombas, yo siento una envidia terrible, ¿no? Porque yo nunca estoy satisfecho al 100% con lo que escribo y soy un tipo que duda continuamente. Yo espero que sea verdad lo que dijo Bertolt Brecht, de que la duda es propia de la gente inteligente, porque entonces, bajo ese punto de vista, yo soy un tipo muy, muy inteligente, ¿no? Porque dudo continuamente sobre todo, y cuando escribo, es un auténtico horror, ¿no? Porque veo para que podáis haceros una idea, yo imprimo hasta 8 o 9 borradores, digo, imprimo en papel, al margen de las correcciones que pueda hacer en la pantalla, ¿no? En el ordenador, y al final digo, bueno, pues tiene que haber un punto y final, o sea, tiene que haber un momento en el cual entregues esto para ver si te lo publican, digo, a ver si ganas algún premio, ¿no? Que es también otra forma de dar salida a tus escritos, ¿no? Pero, insisto, ojalá que Bertolt Brecht lleve razón, porque dudo continuamente y para mí sufrir es un sufrimiento atroz que no tengo más remedio que hacer. Ojalá que encontrase una fórmula para poderlo evitar, pero cuando un amigo me ofrece ir a tomar unas cañas, es una coartada perfecta para dejar de escribir. Digo, mira, ya tengo coartada para librarme del sufrimiento, ¿no? Sin embargo, tú has dado clase o das clase ahora de escritura creativa. Sí, bueno, tengo unos alumnos magníficos, algunas alumnas que me están escuchando, imparto unos talleres literarios en la ONCE, ha sido mi gran hallazgo de los últimos tiempos. Disfruto muchísimo, siempre he sido profesor durante 36 años y bueno, al igual que cuando escribo sufro horrores, como profesor me encanta el trato humano, las complicidades con mis alumnos. Hoy uno de ellos ha aprovechado para darme caña pues sobre uno de mis textos, ¿no? Ha dicho, te vas a enterar, o sea, llevo esperando meses para opinar yo, para juzgarte a ti y tal, ¿no? Y entonces esa complicidad es una auténtica maravilla. Qué bien. Pues, Juan, ¿cómo es el taller literario de Juan Fernández? ¿Cómo escribes? ¿Cómo anotas? ¿Cómo recoges? ¿Cómo luego? Cuéntanos. Bueno, pues ahora estamos enmarcados en una aventura un tanto ambiciosa, ¿no? O sea, están escribiendo un relato de 12 páginas, de unas 400 palabras en cada página más o menos. Y a partir de ahí, primero hemos empezado, he empezado por explicar lo que no hay que hacer, que eso es mucho más fácil siempre que explicar lo que hay que hacer. Y luego, pues yo creo que la inmensa mayoría de los escritores tenemos una serie de tics de los que no somos conscientes, ¿no? No somos cuando escribimos, porque como son nuestros, pasan desapercibidos, ¿no? Entonces está bien que alguien con un poco de mala leche o de mala baba, entre comillas, por supuesto, no diga, oye tú, esto tienes que corregirlo, tienes esta tendencia, repites con mucha frecuencia esta palabra, tiendes a hacer unas frases muy largas, etcétera, etcétera. Y luego, sobre todo, intento enseñarle más que a escribir, a tachar, a podar. Es fundamental, para un escritor es fundamental saber podar, porque hay mucha gente que está convencida de que todo lo que escribe es fantástico. No, no es verdad. Con la escritura, con los textos, hay que hacer como con el jamón. Hay que dejarlo que se cure, hay que colgarlos y que se oree, y al cabo de un tiempo darle otra vuelta, ¿no? Y insisto, siempre que hagamos una relectura, si somos mínimamente críticos y no una gente que está muy pagada de sí misma y tal, vamos a darnos cuenta de que hay errores. Esta mañana, cuando estaba releyendo el trío irlandés, ha habido un par de veces, no digo dónde, que me he echado las manos a la cabeza y digo, pero Dios mío, ¿cómo puedo haber escrito esto, no? Porque eso es fundamental, o sea, corregir, tachar, podar, eso es básico, es tan importante como escribir. Pues la verdad es que estas últimas palabras creo que son tan ciertas como de provecho para todos los que estamos aquí. Queremos hacer algo con nuestra lengua, ¿verdad? Poder contar algo. Pues Juan, muchísimas gracias. Creo que hemos pasado un buen rato oyéndote y nos has dado bastante envidia con ese viaje por Irlanda. En todo caso, a todos y a todas los que nos ven, creo que pueden recrearlo perfectísimamente leyendo Trío Irlandés, que es la
la novela de Juan Fernández Sánchez, y en donde ese viaje tiene una densidad fuera de lo normal, y es verdad que también lo he señalado, y un humor extraordinario para que, bueno, pues una lectura de la vida a veces no amable, sin embargo, o amarga incluso, sin embargo, sea muy atractiva para el lector. Pues Juan, muchísimas gracias. Queremos agradecer también a UPEX, a la Escuela de Letras de Extremadura, la oportunidad que da a la editora regional de poder presentar sus novedades, al Plan de Fomento por permitirnos retransmitirlo también por Facebook, y nos emplazamos para la semana que viene, donde pues, el cambio es grande porque vamos a hablar de un libro de poesía de la colección Pirata, que es una colección ilustrada para introducir en la lectura de la poesía extremeña a los jóvenes, un libro de una autora, bueno, muy conocida de la generación de los 80, María José Flores, Mi memoria es un árbol, y que, bueno, pues por primera vez después de mucho tiempo ofrece algunos inéditos de esta profesora catedrática de literatura de la Universidad de L'Aquila, en Italia, y que, bueno, pues nosotros siempre citamos al mismo hilo que citamos a Ada Salas, a Alonso Guerrero y a todos estos autores de la generación de los 80. Pues la semana que viene con María José Flores, y pues con nuestro agradecimiento a todos. Muy buenas tardes y muchísimas gracias. Gracias.